Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Me abriste el corazón con tu perdón. Mi pecho se inflamó en el ardor con que tu gracia, Señor, mi dolor curó. Ya nunca tuve más temor. Tardamos en captar el mensaje de amor que tú enseñaste en la cruz. 2000 años de error, 20 siglos de horror, y la verdad triunfó. Por fin la humanidad recapacitó y un canto de hermandad entonó. El sol nos guió, de la tierra brotó la oración de unidad. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. La gracia del Señor sea con cada uno de nosotros, su misericordia y también, ¿por qué no?, su justicia. Bueno, antes de iniciar, vamos a orar, por favor, con corazón humilde, con corazón contrito, delante del Señor y a sus pies. Padre Santo, bendito sea y alabado seas, Señor, por siempre y para siempre. Señor, también en nuestra vida es un deleite poder alabarte, poder glorificarte y poder honrarte, Señor. Deseamos, Señor, grandemente que cada día, cada minuto que nos dé, Señor, sea esto una realidad en nuestra vida. Permítanos, Señor, poderte recordar cada día como nuestro Creador, nuestro Redentor y nuestro sustentador. Bendito sea y alabado sea, Señor. En este momento, Padre Santo, hay un grupo de tus hijos y hay un pueblo, Señor, en esta tierra, la ancha faz de la tierra, Señor, que estamos reunidos para reconocerte como nuestro Salvador y nuestro Creador, Señor. Por eso, Señor, aquí delante de tu presencia venimos confiados
en que humildemente, Señor, tú perdones nuestros pecados, nos limpies de toda maldad. Permita, Señor, que nosotros podamos crecer cada día en Cristo Jesús. Permita, Señor, que tu Espíritu esté con nosotros, convenciéndonos de verdad, de justicia y de pecado, Señor. Permítanos también, Señor, que podamos ser testimonio a este mundo, Señor, que perece, y a nuestra familia, Señor, que es lo más cercano que quizás tenemos, nuestros compañeros de trabajo, Padre. Permita que cada persona que conozcamos sea una oportunidad y la podamos entender para llevar estas palabras de vida para vida eterna. Padre, hay una petición especial hacia la hermana Esther. Ella se encuentra delicada de salud, Señor. Pido que seas tú poniendo tus manos sanadoras en ella, Señor. Reconfórtala, Padre. Levántala. Reprendo, Señor, en el nombre de Jesucristo, toda enfermedad de los hermanos que han puesto en este momento acá, Señor. Y que también, Padre, cada hermano sea consciente también, Señor, de pedir perdón si hemos infringido leyes de salud, Señor. Pero en tu infinita misericordia, Señor, pido que seas tu mano sanadora en cada uno de ellos. También en nuestra vida, Señor. En nuestra vida espiritual, que tanto necesitamos ser reconfortados contigo y sanados. Gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia se renueva cada mañana en Cristo Jesús. En este momento, Señor, me dispongo a trazar tu palabra. Pido humildemente, Señor, que me tome enteramente tuya y que haz uso de mí en tu servicio, Señor. También humildemente pido, Señor, que me enseñes. Es un tema que fue muy complejo y difícil, Señor, de poder entender. Quizás no se habla en la iglesia y fue muy difícil, Señor, pero gracias porque por tu Espíritu Santo me diste sabiduría, pero también reclamo más sabiduría para mí y para mis hermanos, Señor. Que seas tú enseñándonos esta mañana y esta tarde, Señor, que podamos entender cuán misericordioso, cuán compasivo, Señor, y tardo para la ira es para con tu pueblo. Levántanos, Señor, levántanos con tu Espíritu Santo y levántanos del polvo del pecado, Señor, para que podamos entender y comprender, Señor, y grabarnos, Señor, en nuestra mente estas grandes verdades. En el nombre de Jesucristo, amén. Curiosamente, iba a empezar pues por el tema directamente, pero sentí que el Señor me dijo que les leyera algo referente a lo que Tommy estaba hablando en este momento, en esta mañana de oración, referente a los conflictos que el mundo entero está sufriendo, la guerra silenciosa. Y encontré dos pasajes que el Señor me hizo llamar la atención para que podamos tenerlos en cuenta. Y como Tommy decía, y como sucedió en la época de la hermana Ellen White, en 1862, Dios los llama a ellos para que también el pueblo se humille de corazón y podamos orar y podamos pedir su dirección para con nosotros. Así que, hermanos, los invito, no les voy a leer todo, solo cuando estén en sus casas. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, capítulo 7. Hablaba precisamente de lo que Tommy comentó esta mañana, de una guerra civil que había iniciado en Estados Unidos. Y la hermana Ellen White dice, el norte y el sur. El 4 de enero de 1862 se me mostraron algunas cosas acerca de nuestra nación. Se me llamó la atención a la rebelión del sur. El sur se había preparado para sostener un terrible conflicto, mientras el norte se encontraba dormido con respecto a sus verdaderas intenciones. Antes que comenzara la administración del presidente Lincoln, el sur aprovechó grandes ventajas. En este pequeño texto encontramos que Dios le llama la atención a la hermana Ellen White sobre una guerra que estaba empezando a suceder. Y le llama para también mostrarle lo que en el trasfondo estaba sucediendo en esa guerra. Y asimismo, yo me pregunto, si Dios lo hizo y lo ha hecho en el pasado, ¿no lo hará ahorita? Dice la palabra que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre.
Y voy a terminarles con este texto y dice: la rebelión se manejó con tanto cuidado, tan lentamente, que muchas personas que al comienzo se horrorizaron ante el pensamiento de la rebelión, fueron influenciadas por los rebeldes para que llegaran a considerarla recta y justa, con lo que miles de personas se unieron a la Confederación del Sur. Algo que me llamó la atención de ese texto que me mostró el Señor, dice que empezó lenta y silenciosamente. Fíjese que no se habían dado cuenta. Fíjese que los del norte tampoco se habían dado cuenta. Y con tanto cuidado, dice, y lentamente empezó esa rebelión, que hubo una guerra, ¿qué? Interna. Y como decía Tommy, estamos quizás esperando que venga un misil de lo alto. Quizás cuando eso llegase a suceder, si es la voluntad del Señor, ya esa guerra cuánto llevaba. Y eso fue cuando Dios le llama la atención a la hermana de Helen White, 1862. Termino con lo siguiente para poder entrar de Egipto a Babilonia. Sin querer, escucho una noticia ahora, me llegó, estaba leyendo en mi celular porque estaba preparando lo de ahorita, seguir preparando y repasando porque eso no lo preparé ahora. Llega una noticia, no sé si ustedes se enteraron todos, la enfermera a la cual se le inyectó y se desmayó tan pronto le inyectaron la vacuna, no debía haber dicho ese nombre quizás, acaban de decir que murió. Me preocupa. Ay, sí, yo vi esa noticia. No, tenaz. Sí. Entonces, qué me preocupa? Y el pueblo debe ser llamado a orar. No podemos seguir siendo de la vista gorda y que nada está pasando, hermanos. Somos un pueblo al cual debemos estar buscando al Señor de corazón. En uno de los sueños que Dios me mostró, en la vacuna, donde a mí personalmente me inyectan, desde que me levanto de la vacuna, si mañana le podemos poner clic a eso para que no se escuche esa palabra, yo me levanté enferma, hermanos. Por eso me sorprendió haber visto a esta enfermera que le inyectan, inmediatamente se enferma. Reclamemos la promesa que el Señor nos dio, el libre albedrío de servirle. Y si es necesario que muchas personas pues de pronto se enfermen, mueren, no sé cuál sea la voluntad del Señor, pero esto debe ser una oración muy constante en nuestra vida y en el grupo La Verdad Os Hará Libre. Hay algunas personas y algunos hermanos que creen que esto va a seguir normal y ya llega eso y se acaba el problema. Y silenciosamente esto va a pasos gigantados. Entonces es una pequeña reflexión antes de empezar, porque esto tiene que ver con de Egipto a Babilonia, 2 Egiptos, 2 movimientos, cuántos éxodos, y surgió otra palabra que yo no le había prestado atención. Quizás nunca la hemos escuchado dentro de la iglesia. ¿Y cuántas diásporas o dispersiones? A los de la sala de Zoom les quiero preguntar, ¿ustedes habían escuchado hablar sobre diásporas? No quiere decir a los de YouTube que no, sino que es para ver si me pueden colaborar, ya que ellos pueden prender el micrófono y me puedan contestar si habían escuchado sobre las diásporas. No, pero busqué y dice que es dispersión del pueblo de Dios las veces que estuvieron dispersos por toda la tierra. Muchas gracias, Leito. Tienes toda la razón. Cuando yo también vi esa palabra dispersión dentro de los escritos de la hermana Helen White, también dentro de la iglesia a una hermana en particular le había escuchado sobre las diásporas, pero nunca me había detenido a entender esto y qué tenía que ver con Egipto, con los éxodos y movimientos, o movimientos literalmente. Entonces, volviendo a repasar para preparar el tema,
que ya iba a ingresar directamente a Abraham, ya que Tommy la semana pasada nos tuvo todo sobre los 430 años. Los que no pudieron asistir o les quedó en duda, los invitamos a que vayan y repasen ese tema tan importante para nosotros como pueblo de Dios. Porque aquí estamos en este momento le preguntaba al Señor, prácticamente nos encontramos estudiando nuestra historia. Y he concluido lo que dice en Eclesiastés 3:15, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Porque no hay nada nuevo debajo del sol, hermanos. Así que cuando el Señor me dice también lo de las dispersiones y diásporas, ¿cuántas veces lo había leído dentro de los escritos de la hermana Helen White? Lo había pasado de largo. Pues este momento el Señor me devuelve a que estudiara sobre la dispersión y las diásporas. Así que hoy vamos a estudiar. Invito a los hermanos que quizás no son tan buenos en la lectura o no les gusta leer, hoy leamos. Hoy no solo seamos oidores, hoy vamos a leer, vamos a reflexionar y vamos a pedirle al Señor para qué nos sirve conocer nuestra historia. Porque dice que el que no conoce su historia está ¿qué? Condenado a repetirla. Es así, como vuelvo a repetir, acá en la parte teníamos el patrón profético. Y curiosamente, ¿por qué pongo línea de Abraham? Porque era por donde yo iba a empezar. Hoy, literalmente. Pero el Señor me desvía un poco para que podamos tener claro entre éxodo y diáspora o dispersión, cuál es la diferencia para que de aquí en adelante, al seguir estudiando, no nos confundamos con éxodo y con diáspora o dispersión. Entonces, con este, digamos, diagrama fue con el que yo empecé. Y efectivamente hoy yo continuaba con llamado a Abraham, pero leí nuevamente algo que había pasado en el tiempo de Babel y encontré dentro de los escritos de la hermana Helen White, dispersión. Le pongo diáspora porque dentro de algunos hermanos que muy pocos, literalmente llamémoslo, ellos le llaman la diáspora, pero es un sinónimo y es igual. Entonces vamos a continuar. Para esto, tuvimos que mirar un poco la definición entre éxodo y la definición de diáspora o dispersión. Entonces vamos a tener claro acá para poder entender la diferencia entre el éxodo y la dispersión. Entonces dice, marcha de un pueblo es el significado del éxodo. Marcha de un pueblo o de un grupo de gente del lugar en que estaban para buscar otro lugar en que establecerse. Ahorita les encargo si pueden abrir el micrófono, que me ayuden. Vamos a leer y a ver si ustedes pueden encontrar la diferencia. Definición de dispersión o diáspora. Tengo dos definiciones. La primera, implica la dispersión de grupos étnicos o religiosos que han abandonado su lugar de procedencia originaria y que se encuentran repartidos por el mundo. El segundo concepto está en Wikipedia, dice, históricamente la palabra diáspora se usó para referirse a la dispersión masiva involuntaria de una población de sus territorios indígenas, específicamente la dispersión de los judíos. ¿Alguien que pueda abrir el micrófono, por favor, me puede decir la diferencia entre diáspora y éxodo, ya que los dos salen de un lugar? No nos preocupemos si perdemos tiempo, que a veces nos dice, hermana, eso es mejor que lo diga usted porque así perdemos tiempo. No, es que aquí la idea es que analicemos y pensemos, y no lo que el CIRA trae o estudió, se gastó cuántos días tratando de entenderle lo que el Señor quería decirle. No, la idea es cada uno y no hay afán. Para aprender con el Señor, Él me ha enseñado, no hay afán. Alguien puede sacar, no interesa que nos equivoquemos. En el éxodo van todos juntos, pero la diáspora es también una salida, pero es dispersión. Diáspora es lo mismo, sinónimo de dispersión. Bueno, pero me alegro mucho que me hayan colaborado. Entonces vuelvo otra vez, me devuelvo un poquito y es la definición entre éxodo, es la diferencia entre éxodo
y una diáspora o una dispersión. Acuérdese, dispersión es sinónimo de diáspora o diáspora de dispersión, es exactamente lo mismo. Le voy a llamar de aquí en adelante dispersión, pero para cuando ustedes escuchen hablar de diáspora, quiere decir que es igual a la dispersión, porque eso me sucedió a mí, entonces por eso vi la necesidad. Entonces, nos vamos para el Éxodo, y sí, efectivamente, cada pueblo, ¿cierto? Es un grupo de personas que deciden salir y salen de un lugar para establecerse en otro lugar. Pero en este sale a buscar el lugar, ¿para qué? A establecerse. Es porque aquí, al ubicarlo bíblicamente como sucedió con Abraham, o con lo que hemos estado hablando, como la pareja, es un llamado a que el Señor los saca y los envía a buscar otro lugar porque hay una promesa consignada, ¿sí? Así que el Señor les da una promesa a pesar de, y si ustedes miran el parámetro, tanto Adán como Noé, como Abraham, hubo una promesa consignada y los saca ¿qué? A buscar el lugar que el Señor ya les tiene. Ellos tienen que ir a buscarlo porque no conocen. Es como cuando, digamos, el hecho que yo salí de Bogotá, aquí donde me encuentro, nunca había venido acá, llamemos, vine una sola vez, pero no a donde yo estoy ahora. Entonces sale uno a buscar con la promesa que el Señor me dio. Y cuando yo salí, efectivamente el Señor me dio una promesa. Entonces, esa es la diferencia. Y vamos a mirar un poco acá con la diáspora. Y la dispersión, lo que vemos aquí, o la diáspora, es involuntaria. Y vamos a ver las características de cada uno. No era plan, no era un llamado del Señor, es algo involuntario. Lo podemos mirar como un castigo. Porque la diáspora es involuntaria y el éxodo es voluntario. Es una diferencia. Ok, listo. Entonces, ahí alguien que escribió confirmó lo que yo les estaba explicando para cerrar. Entonces, vamos a continuar. Y vemos acá un texto de la hermana Helen White en Patriarcas y Profetas, página 103, párrafo 1. Resulta que cuando yo ya me disponía a ir a Abraham, es cuando vuelvo a leer este texto y el Señor me dirige la vista hacia la dispersión. Y dice, después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi universal y el Señor dejó finalmente que los transgresores empedernidos siguieran sus malos caminos mientras elegía a Abraham del linaje de Sem a fin de hacerle depositario de su ley para las futuras generaciones. Entonces aquí, a través de Espíritu de Profecía, el Señor nos muestra que la primera dispersión se da ¿en dónde? En Babel, para que la tengamos en cuenta. Antes, la hermana Helen White no habla de dispersión, hablan de una salida, ellos tuvieron que salir, fue un llamado, había una promesa y resulta que no la hay acá. Los invito, como invité al grupo con el que estudiamos, a que este tema, que vayamos avanzando, no nos quedemos con esto. Si ustedes mañana encuentran algo que hay que adherirle, la idea es que vayamos todos construyendo esta colchita y la vamos metiendo ahí. Pero en el estudio lo que encontré es lo que les voy a mostrar. Este párrafo lo voy a repetir varias veces porque aquí nos da muchos mensajes. Por lo pronto, el mensaje al que voy es la dispersión. Y encontramos ese texto que lo habíamos leído con el nuevo orden mundial y dice, decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y harían célebres a sus fundadores. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores.
para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Entonces, aquí vemos que Dios había mandado, había dado ¿qué? Un mandato. ¿A qué? A los hombres. Y ese mandato es para que lo tengamos siempre claro de aquí en adelante. Es que había dado un mandato en la tierra y era que debían ¿qué? Poblar la tierra y enseñorearse de ellas, con un mensaje y con un fin consignado que es el Evangelio, la verdad eterna, la ley viviente que es Cristo. Así que vamos a mirar algo aquí muy curioso que el Señor me llamó la atención y es para que tengamos en cuenta este escrito tan importante porque aquí aparece una capital de un reino que tiene que ver con otras diásporas que se va a ver dentro del pueblo del Señor. Y la primera diáspora, como les comentaba, se dio en ¿dónde? En Babel. Entonces dice, entre las ciudades del mundo antiguo, mientras Israel estaba dividido, una de las mayores era Nínive, capital del reino asirio, fundada en las orillas fértiles del Tigris, poco después de la dispersión iniciada, ¿en dónde? En la Torre de Babel. Había florecido a través de los siglos hasta llegar a ser una ciudad sobremanera grande de 3 días de camino. Ya curiosamente ahí aparece también nuestro querido Jonás, profeta de Dios. Entonces, aquí vemos a Siria, esta parte nos la había comentado Tommy, así que solo voy a hacer es un recuento muy pequeño. En el círculo rojo se ve ubicada Siria y aquí abajo, cerca al Golfo Pérsico, por acá cerca aparece el Ur de los Caldeos. Hay que tener en cuenta porque esa es la zona donde, llamemos, empieza a dar todo lo que tiene que ver con diásporas, dispersiones y también éxodos del pueblo del Señor. Entonces, también en esta zona acá, en el centro donde está amarillito, ahí era donde prácticamente teníamos Babel. Es así como empieza con Babel y Nínive viene siendo Babel, viene siendo Babilonia, viene de la descendencia de Babel. Y luego podemos seguir viendo que Babilonia después tiene que ver con el pueblo más adelante. ¿Pero de dónde viene? De Babel. Desde ahí empieza. Entonces recordemos que Dios cuando saca a Noé del arca, le da un mandato, le dice que debía repoblar la tierra, también le dice que y esa iba a ser su simiente. Ya contamos lo que iba a pasar con los hijos de ellos, venían por Sem, pero Satanás no se queda atrás y levanta ¿qué? Su simiente. Entonces aquí se empieza a ver cada día más el cumplimiento de la profecía consignada en Génesis 3, capítulo 3, versículo 15, de la enemistad que Dios pondría. Entonces siempre a través de la historia y en Génesis, literalmente nos muestra la historia, llamemos del pueblo, los orígenes, llamemos del pueblo del Señor y la lucha entre los dos poderes, entre la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Entonces tengamos en cuenta todo esto porque cuando lo hablemos, esto estamos repitiendo para que nos podamos grabar un poco todos estos nombres. Así que hice un paralelo entre el éxodo y la diáspora. Entonces, con el éxodo, ¿qué es lo que hemos venido mirando? Este patrón profético que llamemos, identifica un éxodo, identifica literalmente cuando el Señor hace un llamado. Entonces vamos a mirar que en el éxodo Dios siempre llama a un reformador. Y vamos mirando de atrás. A pesar de que Adán y Eva cayeron, el Señor decidió contar ¿con quién? Con Adán. A Adán se le llama y se le da una promesa y se le da una misión a la cual él debía, a pesar de que había entrado el pecado. Siempre hay un reformador. En Noé, en la época de Noé, Dios levanta a Noé y es con el que él arranca para ser, digamos, el reformador y también da una promesa, también le renueva el pacto y también lo envía con una misión. Tenemos aquí también que aparte de... bueno, ahorita vemos con Abraham,
pues Dios también levanta a Abraham. Y así vamos a seguir mirando cómo Dios, en un momento cuando el pueblo ya llega de una oscuridad, y es una oscuridad general, el Señor se ve en la necesidad de levantar a un reformador. Y el segundo punto dice, ese reformador va con un mensaje de un periodo de tiempo, de una profecía, de un periodo de tiempo. Pero el Señor lo respalda, y lo respalda a través de milagros o hechos providenciales para que el que los escuche, que es su pueblo y también no su pueblo, entiendan que viene de parte de Dios. Siempre se ve hechos providenciales o milagros. Eso es como la manera en la que el Señor respalda ¿a quién? Al reformador. Y como Él va con un mensaje, en ese mensaje, como siempre, hay un grupo que acepta y otro grupo que lo rechaza. Y el que lo acepta vive una experiencia de un reavivamiento y una reforma en su vida. Y el pueblo que acepta este mensaje y sucede en su vida un reavivamiento, una reforma, debe pasar por una prueba o un chasco, porque debe ser pulido, debe pasar por el fuego. Y quizás nosotros como pueblo del Señor, desde que hemos empezado nuestra vida con Él, hemos tenido batallas perdidas, pero también hemos tenido batallas vencidas en el nombre de Jesucristo. Es así como cuando llega una prueba final a la cual el pueblo debe pasar, como un arbolito que yo siempre les he dicho, usted lo siembra, lo está regando, le echa agüita, pero tan pronto usted lo siembra no le puede pedir frutos. Eso lo entiende el Señor, es que el Señor es tan sabio y Él nos va regando. A veces el arbolito quizás tendrá ausencia de agua, abundancia de agua, pero hasta que el árbol se va robusteciendo y nosotros nos vamos robusteciendo en Cristo Jesús, empezaremos a dar frutos del Espíritu Santo. Y por sexto punto, entra un juicio. El pueblo debe entrar en un juicio, y no solo su pueblo, es el mundo entero, las dos simientes. Y esa es la diferencia de este juicio al juicio que vamos a encontrar en diáspora y la dispersión, porque este juicio se da entre la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Ahora, cuando miremos el juicio de la diáspora, vamos a entenderlo. Fíjese que los que miran donde yo empecé con el tema de Egipto, llamémoslo, aunque empezó fue Tommy, pero cuando empecé a hablar de esto, yo no tenía el punto séptimo. El punto séptimo yo no lo tenía. Entonces, en la prédica de hace 8 días de Tommy, el punto que él aporta viene siendo que las festividades, lo que se dio tanto en Noé, empieza a darse en Pascua. Entonces, hicimos entrar en conversación con Tommy. No podría decirle de aquí en adelante todo se da en Pascua, pero si es así, bendito sea mi Dios, mañana lo cambiaremos y pondremos Pascua, pero sí lo que quisimos es llamar la atención de que Dios se mueve a través de un cronograma profético, y ese cronograma está consignado en las festividades. Ahora vayámonos a la diáspora o dispersión. Entonces, la diáspora, no hay un reformador. El Señor no llama a nadie a reformar. Y hay un mandato o un propósito. Entonces, el Señor siempre, sin embargo, el pueblo siempre sale con un mandato y un propósito consignado en una promesa. Pero aquí estaba. El pueblo debía llegar adelante, pero el pueblo en su apostasía se iba olvidando del propósito o el mandato del Señor. Y dentro de esa apostasía nos llevaba a una aceptación, o los llevó en las diásporas a una aceptación y a un rechazo. ¿Por qué? Porque siempre había un pueblo que era el que amonestaba. Y no todos les gustaba que amonestara. Entonces había un grupo que no le gustaba. Había un grupo que no les gustaba, y era como el Señor llegaba a ¿qué? El Señor los enviaba a amonestarlos, a hablarles. Es que estoy buscando acá algo que si no sé, yo traté anoche de enviarlo.
Y en esta amonestación, ahorita lo miramos más adelante, no lo voy a leer ahorita, lo leo más adelante. Entonces, aquí nuevamente se divide la simiente de Dios y la simiente de Satanás. En el cuarto punto, resulta que esa aceptación o ese rechazo, el rechazo principalmente de la simiente de Satanás, empezaba a cosechar y a traer frutos y generaba una gran rebeldía directamente contra el Señor. Una rebeldía que tenía que ver con orgullo y exaltación propia. Por eso hay que tener mucho cuidado con nuestro orgullo, hermanos. Y aquí con el juicio, estos juicios Dios utilizaba en la dispersión y en la diáspora, utilizaba métodos como, cuando veamos dispersiones, los métodos que usaban era destierro, cautividad, fuego, varios idiomas, asolamiento, cumplimiento profético. En algunos casos de las diásporas vamos a encontrar 2 palabras de estas consignadas en una diáspora, como en el caso de Babel solo encontramos fue una. Y a la final de esta diáspora, el Señor cumple con el mandato que se le envió al pueblo. Y desafortunadamente el Señor tiene que cumplir a través de que Él tiene que emitir unos juicios y lleva al pueblo casi obligado a cumplir la misión a la cual fue llevado. Para esto vamos a empezar a mirar el mandato, apostasía, aceptación, porque ya habíamos mirado Éxodo y después continuaremos con el Éxodo de Abraham y ahí podremos ya irlo mirando. Y tenemos aquí como el mandato que Dios entrega a Noé inmediatamente que sale, le abre el ángel la puerta y sale ¿quién? Abraham con su familia y los animales que estaban con él. Y entonces en Génesis 8, 15, 19 dice, habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra y sean fecundados y se multipliquen sobre la tierra. Salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. Y todas las bestias, todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra salieron del arca según sus familias. Entonces aquí vemos claro un mandato que era que repoblar nuevamente la tierra. Porque al ellos subir y al diluvio que llegó, pues la tierra quedó vacía, pero la voluntad del Señor era repoblarla con la familia de Noé y Noé mismo. Entonces ahí había un mandato y se lo dijo a Noé y le dio una promesa que nunca más volvería a acabar el mundo con diluvio de agua. Entonces ahí da una promesa, le dice y les empieza a enseñar y nuevamente los lleva ¿a quién? A Cristo. Fíjense que cuando Noé baja, inmediatamente hace el sacrificio. Dice la hermana Helen White que esto le agradó tanto a Dios que él se le olvidó que estaba con los animales fieros y todo, pero él de agradecimiento inmediatamente levantó un altar. Entonces, primer punto que se cumple cuando hay un ¿qué? Una diáspora. Hay un mandato. Alguien que me ayude a leer y vamos a leer apostasía, de pronto me ayuda a leer Leo, aceptación y rechazo de pronto Tommy, y así vamos mientras yo voy mirando quiénes más están en la sala. Apostasía. Durante algún tiempo los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Patriarcas y Profetas, página 98, párrafo 5. Aceptación y rechazo. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros, y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura del Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Les atraían la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno, y en esa llanura resolvieron establecerse. Patriarcas y Profetas, página 98, párrafo 5.
Gracias, Leito. Vamos a hablar del primer punto de la apostasía. Mire que aquí hay un punto muy clave y es, a medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Aquí es algo clave cuando hemos escuchado que Dios nos ha invitado en repetidas ocasiones que no nos concentremos en grandes ciudades, que las grandes iglesias no son aconsejables, que eso nos lleva a una apostasía, que eso nos lleva a una rebelión más adelante con el Señor. Pero aún así, en algunos casos considero que somos tercos, pero en otros de los casos, con esa terquedad, el enemigo se aprovecha y ha montado una infraestructura mundial en la cual las ventajas, entre comillas, hace creer que está en la ciudad para concentrarnos en las grandes ciudades. Y las ventajas o los beneficios los han quitado del campo, a la cual muchos, me incluyo que yo vengo de pueblo, llegamos a estudiar y a prepararnos a una ciudad porque creíamos y no conocíamos el evangelio, que ahí era donde estaba la bendición y la prosperidad. Pero el enemigo cautelosamente, sigilosamente, también ha venido trabajando al punto de que hoy hay mucho terreno desocupado y nos han hecho creer que hay una superpoblación, pero es porque nos han hecho llevarnos hacinados a esas grandes ciudades. Algo así sucede dentro del mismo pueblo del Señor. Y el problema es que empieza a haber divisiones y empieza a haber problemas. Y esa división nos lleva al segundo punto, que es la aceptación y rechazo del mensaje. ¿Qué sucede? Aparecen dos grupos nuevamente claros acá. Siempre han existido porque Satanás tiene su simiente y Dios su simiente. Entonces dice, los que deseaban olvidar a su creador y desechar las restricciones de su ley. Y tenían por constante molestia las enseñanzas. Y rechazaban. ¿Empezaron a qué? A rechazar al creador. Y también empezaron a qué? A rechazar a sus compañeros, a sus familiares, a sus amigos, a sus piadosos compañeros con los cuales antes ellos compartían y vivían en un tiempo. Esto nos sucede a nosotros, hermanos, inclusive dentro de la misma iglesia. Cuando la iglesia empieza a crecer, empieza a entrar cosas extrañas dentro de la iglesia. Y siempre hay un grupo de parte del Señor, aunque se muevan los cielos, la tierra, tratan de conservar los principios y lo que Jehová nos ha enseñado. Y hay otro grupo que no quiere saber nada de eso y nos llaman quizás que somos muy fatalistas, que somos muy, ¿cómo es la otra palabra que dice? Que nos dicen fundamentalistas en algunos de los casos que les mandan por allá. Vamos al siguiente punto, que sigue hablando, no he cambiado, de rechazo y aceptación. ¿Qué más nos dice la hermana Helen White en Patriarcas y Profetas, página 98, 5? Ah, yo volví a repetirlo, creo. Creí que había metido uno, qué pena. Pero vamos a continuar acá, que dice, Noé, el fiel predicador de justicia, vivió 350 años después de ¿qué? Del diluvio. Sem vivió 500 años y sus descendientes tuvieron así oportunidad de conocer los requerimientos de Dios y la historia de su trato con sus padres. Pero no quisieron escuchar estas verdades desagradables para ellos. No querían retener a Dios en su conocimiento y en gran medida la confusión de lenguas les impidió comunicarse con quienes podía haberles ilustrado. Mire, hermanos, aquí algo muy, muy importante. Y es que el Señor había dejado testigos y eso lo vimos también cuando el Señor ve que la generación en la época de Moisés, la generación de Moisés no pasa
y no llega a la Canaán por la desobediencia del Cades Barnea, el Señor deja testigos y en ese momento dejó testigo a Moisés. Y aquí es el mismo proceder del Señor, es el mismo, llamemos modus operandi, como trabaja el Señor. Él aquí deja testigo y el testigo por eso nos dice, 350 años después del diluvio vivió ¿quién? Noé, para testificar, para amonestar, para enseñar. Y resulta que ahí no había nada escrito porque todo era verbal. Acuérdese que la hermana dice que el cerebro, la mentalidad del hombre era vigoroso. No había necesidad de escritura y se transmitía de generación en generación. Y es así como el Señor permite que Noé viva 350 años después de este diluvio. Y también permite que Sem, dice Sem vivió 500 años. Y sus descendientes tuvieron así la oportunidad de conocer el mandato al que el Señor les había enviado. Tuvieron la oportunidad de saber que Dios había renovado el pacto con Noé y que no iba a destruir el mundo ¿con quién? Con otro diluvio. Dios le había dejado todo esto consignado, que la salvación venía a través de Jesucristo. Todo se lo había dejado. Y eso venía amonestaciones hacia el pueblo, hacia la simiente de Satanás, que era igual al que el Señor les mandaba el mensaje. Sin embargo, ellos no quisieron escuchar y decidieron olvidar al Creador, desechar las restricciones de la ley, como dice acá. Y como les incomodaba, así que ellos para lograr este fin decidieron emigrar. ¿A dónde? Hacia la llanura de Sinar. Para ellos continuar con el siguiente paso. ¿Y el siguiente paso cuál es? La rebelión, la rebeldía. Y alguien que me ayude a leer, por favor. La rebeldía. Los moradores de la llanura de Sinar no creyeron en el pacto de Dios que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Otros creían en un ser supremo que había destruido el mundo antediluviano y sus corazones, como el de Caín, se rebelaban contra él. Toda la empresa tenía por objeto exaltar aún más el orgullo de quienes la proyectaron, apartar de Dios las mentes de las generaciones futuras y llevarlas a la idolatría. Hermanos, esa rebelión, ese nuevo orden mundial en la tierra que quería nuevamente implementar Satanás fue lo que él trató, fue lo que él intentó en el cielo, que no se le permitió, lo trasladó a tratar de hacerlo acá. Y como un día les preguntaba a algunos, ¿cuántos órdenes mundiales ha permitido el Señor que Satanás tenga en la tierra? Se los dejo ahí. Dice, como primer punto para que nos lleve a la rebeldía es no creerle a Dios, no creerle al pacto, a la ley viviente, a Cristo, a que la salvación es por gracia y nos la dio y es un regalo tan apreciado que debemos aceptarlo porque su palabra, que el Cristo nos fue dado a nosotros. Este es el grave problema a lo cual nos lleva a la rebelión y esa fue la rebelión que Satanás tuvo en el cielo. Dice, muchos llegan al punto que hoy sucede, hermanos, a negar la existencia de Dios. Muchos creen que nunca existió un diluvio y Dios dejó evidencias porque la fe es evidencial. La fe no es sentimental. El Señor quiere que lo adoremos con la mente y Él nos deja evidencias. Así que a pesar de que hoy también encontramos que hay rebeldía, que no creen en el Señor, que no creen que existió un diluvio, que no creen que existió un Sodoma y un Gomorra. Hoy el Señor a través de la arqueología bíblica ha permitido y a través de, como un día se habló acá, del hermano Ron Wyatt, que él ya murió, adventista del séptimo día, pudo ir
a confirmar a través de las evidencias que el Señor había dejado en la tierra de que lo escrito en la palabra del Señor es real y veraz. Y dice, y sus corazones como el de Caín empiezan a cosechar, es una rebeldía, hermano. Y se rebelaron contra él, contra el gobierno de Dios. Y dice, voy a leer acá, dice, toda la empresa tenía por objeto exaltar aún más que su orgullo. Entonces, como no le creen a Dios, creían que venía un diluvio, deciden construir la torre con plena rebeldía ante el Señor. Dice la hermana Ellen White que querían llegar hasta los cielos para mirar qué era científicamente lo que había sucedido. Y querían con su orgullo, como Satanás lo tuvo en el cielo, ser adorados. Así como él trató de que, y hoy insiste en la tierra, en ser reverenciado, y por eso tiene su simiente. Y lo más importante, algo que yo le decía al Señor y leí acá, dice, de quienes la proyectaron, apartar de Dios las mentes de las generaciones futuras. ¿Sabe que lo que trata de hacer Satanás hoy en día con la vacuna es esto mismo? Obligarnos. ¿Dónde queda nuestro libre albedrío? ¿Podemos reclamarle eso al Señor? Apartar de Dios las futuras generaciones, a los niños que vienen, no solo con la vacuna, con todo lo que tiene que ver con el LGBTI, con toda la agenda. Inclusive la Agenda 2030 va enfocada a eso. Al punto que está trazando o está pasando un límite, una línea a la cual Dios él mismo se lo puso, que es respetar el libre albedrío del hombre. Este quiere cruzar ese límite. Podemos reclamarle a Dios. Mire lo grave a lo que llega la rebeldía y a este nivel el mundo en el que nos encontramos, hermanos. Esto está más peligroso inclusive que la época. Y recién habían acabado de destruir el mundo pasado, el antidiluviano. Y qué poco pasaba y ya estaban en plena rebeldía. Imagínense cuántos años venimos. Esta es la última generación. Ya está empezando a cruzar unos límites que el Señor está levantando a su pueblo, los que querramos para la honra y gloria del Señor, prepararnos y ser parte de los 144,000, vindicar su nombre. Debemos levantarnos y sostenernos por la gracia de Cristo. Y aquí está lo que les quería decir. Decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias, o sea, no cumpliera el mandato de Dios. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo grupo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Estamos en esto, hermanos. ¿Ustedes qué creen? El Señor dice que como los tiempos de Noé, así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. Eso lo estamos viendo por todo lado. La magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento de poder y sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. La rebeldía se completa cuando ellos se empiezan a construir esa torre y ellos van escalonando y como dice en Espíritu y Profecía, ellos ya habían llegado a habitar ahí, pero iban para más adelante. Y es cuando el Señor decide que traer un juicio. Y ese juicio es cuando el Señor usa métodos. Y el método que usó, alguien, hermanos, que me ayuden a leer los métodos, porque aquí le confirmo que lo que yo les dije solamente en Babel, el Señor usó un solo método. Ayúdenme a leer, por favor, hermanos.
Alguien que se anime o tome, por favor. Métodos, dice, su unión terminó en lucha y en derramamiento de sangre. Como prueba del desagrado de Dios, cayeron rayos del cielo que destruyeron la parte superior de la torre y la derribaron. Se hizo sentir a los hombres que hay un Dios que reina en los cielos. Hasta esa época, todos los hombres habían hablado el mismo idioma. Ahora los que podían entenderse se reunieron en grupos y unos tomaron un camino y otros otro. Los que temían al Señor le imploraron que intercediese, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Por misericordia hacia el mundo, Dios frustró el propósito de los edificadores de la torre y derrumbó el monumento de su osadía. Por misericordia confundió su lenguaje y estorbó sus propósitos de rebelión. Esto es algo de lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Me acordé del nuevo orden mundial que los masones, los Illuminati, toda esta gente que hace cultos satánicos, ellos, para ellos Nimrod es uno de sus grandes líderes y lo adoran. De hecho, este 24 de diciembre es el cumpleaños de Nimrod. Ellos lo celebran el cumpleaños de Nimrod y pues camufladamente Satanás ha hecho que el mundo también celebre esta festividad camuflada como una fiesta religiosa. Pero lo que sucede allí es el cumpleaños de Nimrod y aquí vemos que se está repitiendo porque Dios va a estorbar esos propósitos, está estorbando ya el Señor, ya está confundiendo su lenguaje en el sentido de que ellos se comunican hoy día por símbolos masones y todo esto, pero no se han puesto de acuerdo porque no han podido hacer, digamos, la oposición que quieren hacer, porque Dios está interponiéndose entre ellos. Gracias, Tommy, por su aporte muy bueno y es muy cierto lo que él dice. No han podido y sí tienen su lenguaje, pero aquí en esta época dice, yo me pregunto si el Señor irá a hacer algo así similar ahora. Dice la hermana Helen White también que cuando ellos no pudieron comunicarse, empezaron a haber rencillas y peleas entre ellos mismos a punto de que hubo sangre, o sea, pelearon y se mataron entre ellos mismos. Pregunto, ¿el Señor irá a hacer algo? Cada vez que hay confusión y de lenguaje o confusión, viene del cielo, el Señor los confunde para que sus planes no sigan. Hubo un juicio y el juicio literalmente aquí empieza a darse todavía para el pueblo de Dios. Dice, sin embargo, la hermana Helen White, que como dentro del mismo Babel, Nimrod, toda esta gente, había dentro de ellos pueblo del Señor, que habían sido engañados, pero que se habían dado cuenta que no debían seguir y ellos oraban, hermanos. Me hace recordar de los tizones arrebatados, como cuando abren la vista, cuando ven que no era lo que habían entendido, ellos empezaron a orar y quizás el Señor iba a hacer algo más fuerte ahí, porque la hermana Helen White dice que Él detuvo por un tiempo los juicios precisamente por aquellos que oraban. Vea lo importante que es orar. A veces nosotros decimos, no, eso ya se viene, eso es así, pero orar que el Señor tenga gracia y misericordia de nosotros, hermanos, por lo que se viene. Así que este es el último punto de esta diáspora y es el cumplimiento del mandato. Y mire lo que dice la palabra. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Esta dispersión obligó a los hombres a poblar la tierra y el propósito de Dios se alcanzó por el medio empleado por ellos para evitarlo. ¿Qué hace el Señor? Por eso es que me encanta que dice que todas las cosas obran para bien para con sus hijos. Aquello que quizás un día hemos tenido gente que se levanta contra nosotros, o todas estas cosas que está armando el enemigo levantándose contra su pueblo, pero si nosotros somos obedientes, a pesar de que aquí no hubo obediencia, el Señor los obliga a ir a cumplir, ¿qué?
el mandato y el propósito de él. Con los mismos medios que Satanás había usado para rebelarse y rebelión directa contra el gobierno de Dios. ¿Podemos esperar algo así que pase ahorita para nosotros? Si nos unimos en oración y clamamos a Dios, como dice, si mi pueblo se humillara. ¿Y qué más dice? Y abandonar es ¿qué? Sus malos caminos, porque hay que abandonarlos y buscar en mi rostro. Y se arrepintieren ¿de qué? De sus malos caminos. Yo los oiré desde los cielos y sanaré ¿qué? Sus tierras. Obvio que sabemos que para el tiempo del fin debe venir guerra, rumores de guerra y todos los acontecimientos que deben venir. Pero el Señor también puede hacer que sea lo menos traumático y lo menos cruel que el enemigo tiene planeado para con nosotros. Es así como se terminan los puntos de lo que identifica una diáspora o dispersión dentro del pueblo de Dios. Los invito, hermanos, a que si ustedes pueden conseguir otros puntos dentro del estudio que se pueda tener de estas diásporas, bienvenido sea, como hizo Tommy, se pueden ir ingresando esos puntos. Para esto vamos a mirar algo sobre las diásporas que encontramos aquí del pueblo del Señor. Pero antes de eso, alguien ayúdeme a leer aquí. Ministerio de Publicaciones, carta 126, escrita en 1903. Dice así, propósito de la dispersión o diáspora. ¿Por qué permitió Dios que Jerusalén fuera destruida por fuego la primera vez? ¿Por qué permitió que su pueblo fuera vencido por sus enemigos y llevado cautivo a países paganos? Fue porque habían sido infieles en su tarea de ser misioneros y construyeron murallas de separación entre ellos y la gente que vivía a su alrededor. El Señor los esparció para que el conocimiento de su verdad fuera llevado a todo el mundo. Si hubieran sido leales, fieles y sumisos, Dios los habría llevado nuevamente a su tierra. Muchas gracias, hermana Pati. Mire lo que dice el propósito de Dios, ¿cierto? Era que en o sea, que había que ir a repoblar la tierra, que iba a ir sobre toda la tierra, había un propósito, y era llevar el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la ley viviente que es Cristo Jesús. Ese era un plan, cual el pueblo no cumplió, y el Señor por eso no levanta un reformador, sino que deja testigos, pero levanta un castigo, llamémoslo que son en los juicios, para que el pueblo reaccione. Y al llevarlos a la fuerza a la tierra, a recorrer, porque así ha sucedido en las diásporas, andar a otros lados es la manera en la que ellos pueden llevar estas grandes verdades. Entonces aquí podemos ver en las fotos la primera diáspora, Babel, de mano izquierda, estoy contando. Luego viene Asiria, luego viene Judá, que viene con Babilonia. Luego, después de Cristo, viene otra vez, ¿quién? Judá. Y tenemos la iglesia adventista, Battle Creek, y vamos a mirar. Porque a veces el incendio que hubo en el sanatorio en Battle Creek, quizás como hablábamos con Tommy era uno de los que se preguntaban, pero ¿por qué el Señor permitió eso? No sé si Tommy quisiera contar esa experiencia de que tú le preguntabas al Señor. Sí, eso siempre me sonaba en la cabeza, pues que ahí había un juicio, de hecho, porque la hermana White profetizó ese evento un año antes, si mal no estoy, o unos años antes, profetizó que ella dijo, no quiero ver en llamas a la casa publicadora, dijo así. Y se cumplió tiempo después, no solo el sanatorio, sino la casa publicadora donde salían todos los escritos de la hermana Juaira, porque estaba el pueblo en apostasía. Entonces me preguntaba, bueno, Señor, ¿qué pasó ahí? Eso es sí es un juicio, pero ¿cómo lo relacionamos con algo del pasado? Y pues bendito sea el Señor que esta semana
el Señor pues le fue comunicando al CIR a través del estudio acerca de la diáspora. Entonces nos dimos cuenta de que eso era una diáspora, cumple todos los, digamos, la descripción que la hermana está dando, porque hay un juicio, hay una dispersión. El problema inicial fue que ellos se alojaron en Battle Creek y se formó como una Jerusalén en Estados Unidos, por así decirlo, todo lleno de adventistas. Pues sí, muy bonito y todo, pero es que la orden del Señor era salir, esparcirse, formar instituciones, digámoslo así, de tamaño relativamente pequeño, pero en diferentes estados de lo que hoy es Estados Unidos. Entonces habían estados que estaban desatendidos. Entonces, ¿de qué sirve? Pues sí, muy bonito todo reunirnos y tener como una mini ciudad adventista, pero ¿y qué? ¿Y el resto de la gente? Nosotros no estamos para servirnos a nosotros mismos, sino para servir a los demás. Entonces, eso es un ejemplo de una diáspora moderna, de la última que el Señor nos ha mostrado. Gracias, para esto vamos a leer. Ya hablamos de la primera diáspora, que es Babel. A través de que vayamos avanzando en los éxodos, iremos hablando de la diáspora de Asiria, la diáspora de Babilonia y la que fue tomada por Roma. Pero hoy vamos a hablar de Battle Creek, entonces vamos a mirar. Pero para esto hice como un diagrama. Entonces tenemos la diáspora, la primera Babel, la segunda Israel, la tercera Judá. Y este fue por Asiria y este fue por Babilonia. Y curiosamente, Asiria y Babilonia se encuentran en el primer Egipto. Pero Babel no aparece dentro del primer Egipto, pero aparece en Génesis, que ahí es donde el Señor nos ha enviado ahora a leer Génesis, porque, hermanos, en Génesis, literalmente, ahí está como la historia de nosotros, que son los orígenes del pueblo del Señor. Entonces, prácticamente dentro de Génesis, el origen del pueblo del Señor, en ese origen, en esa historia que nos cuenta en Génesis, el Señor nos dice que iba a haber diásporas dentro del pueblo del Señor. Entonces, es como el preámbulo, es como el índice de lo que iba a suceder más adelante dentro de los pueblos del Señor. Por eso también dentro de Génesis, la primera parte empezamos a encontrar éxodo, empezamos a encontrar diáspora, qué era lo que iba a suceder, qué era lo que había hablado Salomón en capítulo 3 de Eclesiastés, versículo 15, que no hay nada nuevo bajo el sol, que lo que fue, ya pasó. ¿Cierto? Entonces es como que vemos la repetición de la repetición. Así que para este nuevo Egipto, Egipto 2 en el cual nos encontramos, hasta el momento vimos la diáspora de Roma, que es de Israel, de Judá, y vemos aquí la diáspora yo le puse Babilonia, porque ahorita vamos a ver de lo que hablaba Tommy, que tenía que ver Babel, llamemos qué significa y qué sucedió con los escritos en la casa publicadora de la Iglesia Adventista. Cómo estas doctrinas empiezan a mezclarse y a infiltrarse ya dentro de ellos, llamémoslo así. Entonces viene siendo conquistada y es el mismo el Señor el que manda el juicio, ¿no? Pues todo lo ejecuta el Señor. Pero yo hoy me hice una pregunta y no tengo la respuesta. Pero posiblemente más adelante esté, pero se las dejo a ustedes. Si de pronto no es así como lo que veníamos estudiando, es porque el Señor nos va a ir mostrando, ¿vendrá otra diáspora? Lo dejé como pregunta. Así que alguien que me ayude a leer la dispersión de Battle Creek, esparciría la luz. La dispersión de Battle Creek esparcirá la luz. Con las calamidades ocurridas en Battle Creek, hemos recibido una amonestación de Dios. No pasemos por alto descuidadamente esta amonestación sin tratar de comprender su significado. Habrá algunos que dirán, por supuesto, la Review and Herald tiene que ser reedificada en Battle Creek. Gracias, hermana. Mira algo particular y que el Señor nos dice, no pasemos por alto descuidadamente esta amonestación sin tratar de comprender su significado. Fíjese que Tommy venía preguntándole al Señor qué había pasado ahí y qué tenía que ver con el pasado. Y me encanta porque el Señor dice que uno clama a mí, te responderé cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces.
Y todas las preguntas que al ir leyendo el Señor nos va a ir mostrando, hermanos, esta generación es la generación más privilegiada en conocimiento. Solo tenemos que mirar atrás y mirar la historia y empezar a volverla a leer, porque o quizás no la hemos leído, a saber de nosotros qué fue lo que pasó. Y no debemos ser descuidados. Es una amonestación que Dios nos hace a través de la hermana Ellen White. Y hay que tratar de entender cada punto, cada acontecimiento. Es algo que inclusive yo le lancé a Tommy, ahorita que yo le mostraba esto, le decía, ¿qué pasó con los 2 incendios que hubo ahorita dentro de la iglesia allá en California? ¿Ustedes qué creen? Yo no tengo la respuesta. No sé si ustedes la tengan. El Señor me dijo que a menos que el pueblo respondiera a las amonestaciones que les había enviado, inevitablemente los esparciría de Battle Creek. El Señor me dijo que debo presentar estas advertencias a su pueblo en otras partes del mundo, quienes no las han escuchado, y aunque han asistido a juntas y concilios en Battle Creek, ignoran que la luz se ha enviado acerca de la necesidad de salir de ese lugar. Eso está en la carta 126 de 1903. Sigue diciendo, pero esta dificultad quedó resuelta cuando el Señor permitió que el edificio principal de la Revión Herald fuera destruido por el fuego. Los hermanos Daniels y Prescott llevaron a cabo precisamente el trabajo que Dios les había asignado al trasladar la casa editora de Battle Creek a Washington, Distrito de Columbia. El Señor los bendijo mucho en cada paso que han dado en conformidad con la luz que Él les dio. No sé si quisieras aportar algo, pero bueno, es evidente que aquí se empieza a ver unos... De pronto las fechas... No, de pronto las fechas para que, digamos, ubiquemos en la mente. El incendio de Battle Creek ocurre en diciembre de 1901, en una época como ahora, digamos, en pleno diciembre. Luego, en febrero de 1902, menos de 2 meses después, ocurre el incendio del sanatorio. Y en 1903, más o menos en julio-agosto, ya pues les tocó obedecer, digamos, por la dispersión a las malas, y se fueron a Washington, de Battle Creek a Washington. 1901, 1902 y 1903 suceden esos acontecimientos. Muchas gracias. Y también para redondear un poco dentro del contexto de estas fechas, miremos que ya se había rechazado el mensaje de la justificación por la fe. Qué curioso, ¿no? Entonces, como uno empieza a ver que la apostasía empieza a ser gradual, hermanos. Fíjese que la apostasía de Babel fue gradual. ¿Cuántos años le dio el Señor a Noé para que pudiera ser testigo y amonestar al pueblo? Eso es gradual. Y esto fue gradual. Al punto que el Señor tiene que llevarlos a que tiene que cumplir, porque ya había rebeldía. ¿Había un mandato del Señor? ¿Se está cumpliendo acá? Sí. ¿Había una apostasía? Sí, había una apostasía. ¿Estaban aceptando unos el mensaje y otros lo rechazaron? Claro que sí. No querían irse. Otros, la hermana les amonestaba porque era enviada por el Señor, así como dejó a Noé. Acá estaba dejando ¿a quién? A la hermana. ¿Qué más empezamos a ver? Empieza a haber una rebeldía, así que el Señor se ve la necesidad de hacer juicios y utilizar métodos, y en este caso el método que utiliza, ¿cuál es? El fuego, para poderlos ¿qué? Ir sacando y a las malas y el Señor cumplir el propósito que les había encomendado, y ese propósito viene desde el inicio de la historia de nosotros. Los incendios de las 2 grandes casas editoras fueron juicios enviados debido a la secularización de la Revión Herald y la Pacific Press, evidenciada en el exceso de materiales comerciales que imprimían, y no solo eso, sino también la gran cantidad de publicaciones objetables publicadas. Debido a eso, la impresión de materiales denominacionales pasó a ocupar un segundo lugar y disminuyó la influencia y el poder espirituales. Dios y su gran obra en la tierra tuvieron que esperar, tremendo, mientras los intereses comerciales mundanos tomaban la delantera.
¿Qué había entrado ya Babilonia a la iglesia? Doctrinas. La iglesia era pura, ya había empezado nuevamente, por eso el Señor sigue diciendo, ¿por cuánto has dejado el primer amor? Y algo que dice acá, publicaciones objetables. Y habían publicaciones que tenían que ver con panteísmo también. Había una cantidad de enseñanzas al son de lo económico cuando la obra del Señor pasó a ser a un segundo lugar. Y a Dios no se le puede dar un segundo lugar. Él pide el primer lugar, no hay otro. No sé si Tommy quisiera aportar algo. Sí, las doctrinas que estaban entrando a la iglesia eran egipcias, porque estaba entrando el panteísmo por medio del Dr. Kellogg, cuando él hizo su libro The Living Temple, que es en español el templo viviente. Él ya estaba metiendo ahí ideas panteístas y está usando el espíritu de profecía para apoyarlos, mal usado desde luego. Entonces él saca su libro justo después del incendio del sanatorio, y él tiene los planos de un sanatorio más grande, o sea, él entró en rebeldía. Él no entendió de que eso era un juicio de Dios, una decisión de Dios para sacarlos de Battle Creek, y él rebeldemente hizo un sanatorio más suntuoso, y eso ocurrió en esa época también. Cuando se quema la casa publicadora, ya se tenían listas las planchas de impresión del libro The Living Temple, un libro que iba a hacer mucho daño a la iglesia. El Señor lo impidió y ahí se quemaron las planchas. Él en su rebeldía fue y buscó otra impresora en otra, digámoslo así, en otra casa publicadora que no era ni adventista, ni siquiera era religiosa, una casa publicadora del mundo, y allá imprimió su libro, y hasta el sol de hoy ese libro todavía existe en la literatura de la iglesia, tristemente. Es un libro iniciando el espiritismo dentro de la iglesia. Tremendo, tremendo todo eso y cómo el Señor tiene que hacer. Imagínense que ahí ya hay división, no le importa, hay rebeldía, o sea, empieza a tal punto, pero el Señor tiene que llevar a cabo su obra. Entonces los tiene que esparcir, lamentablemente tiene, y eso es un milagro porque dice que los bomberos llegaron allá y que no entienden cómo inició el incendio, que siempre hay un ras, pero no se entiende. Y entonces ellos decían que era como si alguien hubiese llegado, no recuerdo bien cómo esa historia, yo la conté una vez, como si hubiera llegado alguien y hubiera incendiado, pero no había ni electricidad, nada que indujera que había sido, pero que era algo tan tremendo que no había quedado nada. Los gastos y la plata que se perdió, dice la hermana Helen White. ¿Aló? ¿Ibas a hablar? Sí, el Cyrano era una portera que... ¿Ibas a hablar? Sí, de lo que tú estás diciendo, los bomberos decían, estos fuegos adventistas ya los conocemos, no se pueden apagar, porque ellos entre más agua le echaban de sus cisternas, más se prendía. Entonces se volvieron famosos entre los mismos bomberos, comentando de que ya conocemos estos fuegos adventistas. Muchas gracias, Tommy. Tienes toda la razón. Entonces aquí se cumple. Ya vamos dos dispersiones y dos diásporas que mostramos que tienen las mismas características, el mismo patrón, a lo cual el Señor acciona y trabaja. Se les da un tiempo, hay un mandato, se les da un tiempo para que trabajen. No. El Señor envía amonestaciones y utiliza profetas, utiliza, en el caso aquí fue la hermana Helen White, en el caso allá también era el profeta Noé, dejó testigos, deja testigos, todo para que el pueblo no empiece a caer, pero hasta que el pueblo llega en completa rebeldía y no deciden hacerle caso, es cuando el Señor tiene que usar unos métodos, entra un juicio y tiene que usar unos métodos que no son los indicados, pero este juicio va exclusivamente al pueblo del Señor y tienen que ser dispersados, porque tiene que cumplirse, ¿qué? El mandato. Aquí hay algo que quise leer y ahorita quiero que Tommy muestre, yo sé que él lo va a mostrar ahorita, pero sí me gustaría para que vean que nosotros no sacamos esto como de la nada, ¿no? Hay un libro que se llama Cartas y Manuscritos, entonces antes de que muestres eso sería bueno que mostraras
el libro que tenemos y de ahí lo sacó, porque yo voy a leer esta lectura que está en Primeros Escritos, pero yo no entiendo por qué le sacaron partes a este sueño que el Señor, o a esta visión que Dios le dio a la hermana Helen White. Y acá vamos a contar cómo aparece en Primeros Escritos y luego Tommy me va a colaborar leyendo cómo aparece en el original. Y dice: el 23 de septiembre, el Señor me mostró que había extendido la mano por segunda vez para recobrar el residuo de su pueblo, y que mientras se reúne la mies, había que duplicar los esfuerzos. En la dispersión, Israel fue herido y desgarrado, pero ahora en el tiempo de reunión, Dios sanará y vendará a su pueblo. En la dispersión, los esfuerzos hechos por difundir la verdad tuvieron poco efecto, lograron poco resultado o ninguno. Pero en la reunión, cuando Dios extienda su mano para juntar a su pueblo, los esfuerzos hechos por difundir la verdad tendrán el afecto asignado. Todos deben estar unidos y manifestar celo en la obra. Vi que es erróneo de parte de cualquiera referirse a la dispersión para encontrar ejemplos que nos gobierne ahora en el tiempo de reunión. Porque si Dios no hiciese más para nosotros ahora de lo que hizo entonces, Israel no sería reunido jamás. Aquí vamos a mirar las fechas, vamos a mirar literalmente qué fue lo que sucedió, que el Señor extiende la mano, y mirar el contexto de que la hermana habla de lo de la dispersión para encontrar estos ejemplos que no nos gobiernen. ¿Qué había sucedido ahí como historia adventista? Entonces... Ok, bien. Voy a mostrar el libro, no sé si se ve, está en contraluz esto. Ahí en la cámara, la acabo de encender. Es un libro que se llama Cartas y Manuscritos. Está ahí, este lo compré allá en Santa Cruz, Bolivia. De pronto la hermana Danitz Sigali se acuerdan de este libro. Cartas y Manuscritos. Es un libro que sacó la iglesia de las cartas originales de la hermana White, escritas desde 1844 hasta 1859. Y ya está en plan de producción el tomo 2, que es las siguientes cartas después de 1859. De estas cartas, de alguna de ellas, sale lo que hoy conocemos como Primeros Escritos. ¿Okay? Entonces de aquí voy a leer la parte, digámoslo así, la carta, el manuscrito original de la hermana White, del cual sale la porción que nuestra hermana Elcira nos acaba de compartir, pero vamos a ver en ese contexto original para tener un poquito más de claridad y que ustedes vean también las diferencias que pueden surgir allí. Entonces voy a compartir aquí okay, acá está. Esto está manuscrito 15 de 1850 en el libro y dice lo siguiente. Dice, una visión que el Señor me dio el 23 de octubre de 1850 en la casa del hermano Nichols en Dorchester, Massachusetts. Vi que ahora debemos redoblar nuestros esfuerzos en este tiempo de reunión. Vi que era una vergüenza para nosotros referirnos al tiempo de dispersión para que los ejemplos nos gobiernen ahora en el tiempo de reunión. Porque si Dios no hace más por nosotros ahora de lo que hizo entonces, nunca estaremos reunidos. En la dispersión, Israel fue desgarrado y herido, pero ahora Dios los sanará y los atará. Entonces, esta parte no está en Primeros Escritos. Número 1, la fecha, el año, 23 de octubre de 1850. ¿Cuándo ocurrió el gran chasco? Exactamente del 22 al 23 de octubre de 1844. O sea que aquí estamos en el aniversario del gran chasco número 6. Ya habían pasado exactamente 6 años. Si viene la fecha, la visión. Esto ocurrió allá en la casa de un hermano que se llama el hermano Nichols. Y este hermano Nichols fue el que hizo los diagramas, esos diagramas proféticos donde ellos predicaban el mensaje del tercer ángel, donde están las bestias de Daniel. Ese grafiquito lo hizo el hermano Nichols. Ellos estaban allá y la señora White recibe esta visión. Entonces llama la atención, dice,
que ella dice que ahora, dice ella, debemos redoblar nuestros esfuerzos en este tiempo de reunión. O sea, en ese momento era un tiempo de volverse a reunir. Habían pasado ya 6 años, pero esto es de parte de Dios el que está haciendo este plan de reunión, después de haber sufrido una dispersión. Entonces es interesante ver en el siguiente, ahí después del punto donde dice, vi que era una vergüenza para tiempo de dispersión, o sea, 1844, para que esos ejemplos nos gobiernen ahora en el tiempo de reunión. Entonces son 2 tiempos diferentes, tiempo de dispersión y tiempo de reunión. Tiempo de dispersión, 1844, cuando hubo el gran chasco y todo el mundo cogió un camino diferente. Y tiempo de reunión, 6 años después, donde la hermana White está ratificando que el Señor, la intención del Señor es volver a reunirlos otra vez, ¿ok? Y dice en la frase final, en la dispersión, o sea, 1844, Israel fue desgarrado y herido, el Israel moderno. Pero ahora Dios los sanará y los atará. ¿Por qué fue desgarrado y herido? Bueno, el enemigo se aprovechó de ese chasco y muchos se rebelaron contra Dios. Pues algunos terminaron diciendo, yo ya no creo en Dios, hasta ese punto. Y entonces se fueron y no siguieron más como investigando. Un pequeño grupo sí se quedó orando, investigando. Entre ese pequeño grupo estaba los White, estaba José Bates. Un pequeño grupo quedó, un remanente. De ese remanente Dios vuelve a sacarlos y llegan ahora 6 años después a ese tiempo de reunión. Ahora voy a leer el segundo párrafo. Ahí sí entra la partecita, digamos, que viene en primeros escritos, aunque no toda completa. Dice lo siguiente. Este es el párrafo 2. Vi que Dios había extendido su mano por segunda vez para recuperar el remanente de su pueblo. Son los que han estado ocultos bajo la basura desde 1844. Vi que ahora debían hacerse esfuerzos para difundir la verdad, como los que se hicieron en 1843 y 44. En la dispersión, los esfuerzos hechos para difundir la verdad tuvieron poco efecto, poco o nada. Pero ahora, en el tiempo de reunión, cuando Dios ha puesto su mano para reunir a su pueblo, los esfuerzos para difundir la verdad tendrán su efecto previsto y todos deben ser celosos y estar unidos en la obra. Bueno, esa es la parte bien interesante porque aquí algunas cosas las dejaron en primeros escritos, otras no. Entonces, por ejemplo, acá dice, por segunda vez Dios ha extendido su mano, así empieza el párrafo, por segunda vez. O sea que este era el segundo intento que hace Dios de recuperar el remanente de su pueblo. Si es la segunda vez, pues tuvo que haber ocurrido una primera vez, ¿sí? Y aquí la hermana White sigue refiriéndose para darnos la información cuando es la primera vez. Porque dice que son los que han estado ocultos bajo la basura desde 1844. Bueno, esto es un poco incomprensible si uno no sabe de qué está hablando ella. Resulta que esto de la basura se refiere a un sueño que tuvo Guillermo Miller en 1843. Guillermo Miller tuvo un sueño, si no estoy mal, el año, sí, 43. Ustedes pueden encontrar ese sueño completico tal como él lo relató y lo publicó. Lo pueden encontrar en el libro de Primeros Escritos, en el capítulo 20. ¿Sí? Ahí se habla de un sueño del hermano Miller, donde hay un cofre lleno de joyas, y ese cofre lleno de joyas, pues empiezan a la gente a llegar, a verlas, a desparramarlas, a ensuciarlas, y él se pone pues alerta y se preocupa porque esas joyas pues se la están desparramando y se están ensuciando y se están llenando de polvo, dice ahí, y así sucede. Pero la segunda parte de ese sueño dice que llega un hombre con una escobilla a barrer esas piedras preciosas que están por ahí esparcidas, están sucias. Entonces llega el hombre de la escobilla y limpia todo eso, ¿sí? Y otra vez se recuperan las joyas, se vuelven a poner en el cofre, a reunir y ya quedan intactas y dice que brillan 10 veces más que antes. Entonces ahí el hermano Miller se levanta del sueño gritando por emoción. O sea, él dice que, él narra ahí que se emociona y dice amén, o hace una exclamación y se levanta. Y entonces ese sueño
quedó muy en la mente de todas las personas, después del gran chasco, el remanente, ese pequeño grupo, ese sueño quedó en la mente de todos ellos, porque eso significaba que la obra iba a tener un chasco. Realmente el Señor le estaba profetizando al mismo hermano Miller que iba a haber un chasco, solo que no se sabía. Entonces, después cuando sucede el chasco, todos caen en cuenta y se acuerdan del sueño del hermano Miller y dicen, y ahora entendemos. Las joyas, claro, son las verdades y el polvo es la suciedad de la gente, cómo las tratan, cómo las desprecian después del chasco. Esas verdades quedan allá en el olvido, pero viene la segunda parte del hombre de la escobilla, el tercer ángel. Jesucristo, a través del tercer ángel, barre todo, empieza a limpiar, empieza otra vez a reunir a su pueblo, ¿sí? Entonces, por eso la hermana White dice que esos que, dice acá, el Señor va a volver a recuperar su remanente, dice esos que han estado ocultos bajo la basura desde 1844, ¿sí? Esas personas que quedaron después de ese gran chasco van a ser reunidos otra vez como tizones arrebatados, ¿sí? Se han apartado, pero el Señor los va a volver a traer, ¿sí? Entonces, dice acá ella que otra cosa muy importante, vi que ahora debían hacerse esfuerzos para difundir la verdad como se hizo en 1843 y 44 antes del chasco. Esa fue la primera vez que Dios intentó reunir a su pueblo. Sucede el chasco, entonces hay una dispersión, que es lo que ella nombra a continuación. Dice, en la dispersión, los esfuerzos hechos para difundir la verdad tuvieron poco efecto. O sea, después del chasco, ellos empezaron también a tratar de escribir publicaciones, panfletos, pero era un lío, era difícil. Eran poquitos los que se congregaban, digamos, los que atendían a esos llamados, a esos escritos. La hermana White empezó a revelársele a través de sueños y visiones, no creía la gente. O sea, el chasco hizo un efecto bien fuerte y hubo mucha dispersión. Entonces eso dice ella que tuvieron poco efecto o poco o nada, ¿sí? Y eso me hace acordar de lo que estamos viviendo ahora. Estos temas, tratarlos no es de congregaciones masivas. Mira que ahora estamos aquí 8 acá, en la verdad Osara Libres en Zoom y en YouTube otros tantos y ya. Pero es difícil, ¿sí? Pero dice ella que ahora en el tiempo de reunión era el momento cuando se veían hacer esos esfuerzos porque ahora sí iban a tener su efecto previsto. Esa es una posible respuesta de por qué en estos tiempos es tan difícil, ¿sí? La gente está dormida, está dispersa, es tan difícil llegar a la gente, pero va a llegar un tiempo de reunión. Ahora, hay una confusión, ¿no? Porque vemos en algunas reuniones de diferentes denominaciones, incluidas las adventistas también, donde vemos masivamente reuniones, pero no se está trazando la verdad. Entonces vemos que en el momento cuando se trata en una reunión las verdades, la verdad presente, el mensaje del tercer ángel, en esas reuniones es en la que no se ve eso. Referente a 1843 y 1844, tengamos en cuenta algo, y quiero ya de lo que estaba mirando acá, estoy acabando de completar el diagrama, después en la tarde se los muestro, pero es claro aquí que en 1843 y 1844 se dio el mensaje del primer ángel y del segundo ángel. Conclusión, este mensaje se tiene que volver a dar. Ahora mi pregunta queda, si aquí hubo un chasco, si aquí hubo una dispersión, volverá a haber una dispersión cuando tengamos que dar el mensaje del segundo y el primero y el segundo ángel, porque hermanos, no solamente vamos a dar el mensaje del tercer ángel, porque viene un juicio. Temed a Dios y dale honra, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuál juicio? El juicio de los vivos, hermanos. Así que eso se tiene que volver a dar. Y ahí, mientras estaba leyendo esto, sentí eso. Dios mío, si todo se repite, deberá haber una dispersión. Eso lo podremos llamar como zarandeo. Lo vemos esta tarde. Muchas gracias. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, bendito sea y alabado sea, Señor. Gracias, Señor, por todo este conocimiento, por todas esas grandes verdades, Señor, como el sueño de Miller estaba empolvoreado, Señor, y hoy estamos volviendo a las sendas antiguas, Señor, para poder entender lo que nos espera por vivir, lo que falta, Señor, por vivir como pueblo adventista.
Perdónanos, Señor, si en su momento fuimos negligentes y no quisimos llegar a buscar de verdad palabras de vida para vida eterna, Señor. Pero en ese momento que hay un grupo de tus hijos, afortunadamente, Señor, tú no trabajas con mucho, tú trabajas con poco, Señor, para que la honra y la gloria sea tuya. Permita, Señor, que cada uno de los oyentes de este tema puedan llevar, Señor, puedan llevar ese mensaje más allá, porque somos responsables, Señor, de los oidores acá, que no seamos solo oidores, sino hacedores y llevar tu palabra, y no suceda que tengamos que vivir una dispersión los que estamos en este momento oyendo, Señor. Permita que nosotros podamos llevar estas grandes verdades del Evangelio, Señor. Permita que podamos entender que el mensaje del primero, el segundo y el tercer ángel también se vuelve a dar y el clamor de medianoche, Señor. Ayúdanos a prepararnos, danos de tu Santo Espíritu, ayúdanos a estar prestos, Señor, en este momento que nos dirigimos a nuestras casas, a tomar quizás el segundo alimento. Te pido, Señor, que seamos cautelosos, que nos ayude a consumir el alimento debido hoy en tu día santo, para que en la tarde que nos podamos reunir, Señor, no estemos somnolientos, sino que estemos prestos, una mente limpias y ávidas, Señor, para recibir estas grandes verdades. También, Señor, vamos a tener una tarde de salud, así que desde ya nos ponemos en tus manos para que se haga conforme a tu voluntad. Llévanos con bien en el nombre de Jesucristo. Amén. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Me abriste el corazón con tu perdón. Mi pecho se inflamó en el ardor con que tu gracia, Señor, mi dolor curó. Ya nunca tuve más temor. Tardamos en captar el mensaje de amor que tú enseñaste en la cruz. 2000 años de error, 20 siglos de horror, y la verdad triunfó. Por fin la humanidad recapacitó y un canto de hermandad entonó. El sol nos dio, de la tierra brotó la oración de unidad. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor.
de las olas.